Mis queridos amigos, muy buenas tardes. Los saluda el doctor Dantaluna en nuestro último programa del mes de octubre, hoy 29 de octubre del 2018. Aprovecho la oportunidad para informar a nuestros seguidores que a partir del mes de noviembre nuestro programa va a ser los días miércoles a partir de la 1 de la tarde. ¿Correcto? Pasen la voz a sus amigos, a los seguidores, que el programa empieza el mes de noviembre los miércoles a la 1 de la tarde. Bien, daremos inicio al programa del día de hoy. Nos consultan, me quieren cobrar una letra de cambio que no firmé. Doctor Dantaluna, tengo urgencia en que me responda la siguiente consulta. El viernes de la semana pasada he recibido una notificación que dice que cumpla con pagar la suma de $10,000 americanos por una letra de cambio que supuestamente yo he aceptado. Quien me demanda es una persona que ha sido mi proveedor de las mercaderías en mi empresa. Pero yo hace más de un año que no tengo ningún negocio con él. He revisado la demanda y he revisado la copia de la letra de cambio que dice que yo he aceptado y estoy verificando que la firma que está puesta en esa letra de cambio no es mi firma. Totalmente difiere de la que es la firma que yo uso y está en todos mis documentos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo reclamar? Bien, en principio, la resolución que dicta el juez, la resolución número 1 que dicta el juez, solamente tiene en consideración los elementos constitutivos de un título valor. ¿Eso qué significa? Que si el señor juez, al revisar su letra de cambio, repito, que es un título valor, verifica si tiene fecha cierta, si tiene el valor o dinero que se ha comprometido a pagar, si tiene el domicilio del girador y girado y si ésta ha sido aceptada, es decir, si ha sido firmada o suscrita por la persona obligada a pagar. Si cumple con todos esos requisitos, la primera resolución que el señor juez dicta se llama el auto de pago. Y el auto de pago es un requerimiento que efectúa señalando que el demandado, es decir, el ejecutado que sería usted, cumpla con pagar la suma de los $10,000 con sus intereses, con sus gastos, costas y costos, bajo apercibimiento de ejecución forzada. ¿Ok? Y el periodo que le otorgan es un periodo de 5 días, que justamente es el plazo que tiene usted para contradecir la ejecución. Mire que no se llama contestar la demanda, sino contradecir la ejecución. En el caso suyo, la ley señala que las únicas pruebas que se pueden ofrecer para contradecir son las que señala el artículo pertinente del Código Procesal Civil respecto de la contradicción a la ejecución. Y en el caso de su consulta, la aplicación pertinente de la contradicción es la falsedad del título valor. Repito, usted tiene que hacer la contradicción argumentando la falsedad del título valor, señalando claramente que es un documento falso por cuanto se le está imputando que esa firma es suya cuando no lo es. Y ofrezca como prueba la pericia grafotécnica que se tiene que realizar con un perito especializado, un área diferente a la del Poder Judicial, donde van a tener que emitir el informe correspondiente, que si la firma le pertenece o no le pertenece. Como usted está convencido y seguro que no es su firma, seguramente la pericia va a determinar que la firma que se imputa que es suya no lo es. ¿Correcto? Entonces, con esa fundamentación, el señor juez va a tener que declarar fundada la contradicción e improcedente la demanda de ejecución en su contra. ¿Ok? Sin embargo, en ejercicio de su derecho, una vez concluido este proceso, usted también tiene
el derecho de denunciar a esa parte, a la parte que lo está demandando, por el delito que está cometiendo en su agravio, de imputarle una obligación con un documento falso. Delito de falsedad genérica y es más, es un delito contra la fe pública. ¿Por qué? Porque el título valor es un documento público, no se olvide. ¿Ok? Correcto. Cualquier ampliación, estamos a su servicio. Bien, siguiente consulta. Mi esposa tuvo un hijo en mi ausencia y lo ha inscrito como mío. Doctor Tantaruna, retorné al Perú luego de 3 años. Viajé al extranjero por motivo de trabajo. Al retornar me di con la sorpresa que mi esposa, con quien ya tengo 2 hijos, tiene un hijo de 1 año de edad. Y a este hijo de 1 año de edad lo ha inscrito como hijo mío. Yo me he ido a la RENIEC a reclamar, porque yo no lo he reconocido. Sin embargo, en la RENIEC me han informado que tengo que irme yo a donde un abogado y al Poder Judicial a hacer valer mi derecho. Considero que he sido engañado, pues yo nunca supe del embarazo. Yo mes a mes giraba por los alimentos, nunca me he desatendido de mi familia. He ido donde un abogado y él me dijo que es legal que la persona que han inscrito como hijo mío, así es, que lo sea, porque yo soy un hombre casado. Yo no quiero aceptar esa situación. ¿Podría usted explicarme un poco más qué podría hacer? Muchas gracias. Bien, le tenemos que decir que parte de lo que le ha indicado la RENIEC y el abogado tienen razón. La ley señala, la ley civil señala, que los hijos nacidos dentro del matrimonio se reputan del padre. Es decir, los que nacen dentro de la sociedad conyugal se tienen como padre al esposo de la relación conyugal, al esposo con quien se ha casado civilmente. Y es más, para inscribir el nacimiento de ese nuevo ser, de esa criatura, no necesita la presencia del esposo. ¿Por qué? Porque la relación de casados ya figura en un documento público que es el acta de matrimonio que figura en el archivo ahora de la RENIEC. Pero usted claramente tiene la convicción de que no es su hijo, porque estuvo 3 años fuera del país y cuando ha retornado ve que su señora tiene pues un hijo de 1 año. Si sumamos los periodos, supongamos que hace 3 años usted se despidió de su señora, tuvieron relaciones, obviamente esa criatura debería tener aproximadamente 2 años y 3 meses más. Pero como tiene 1 año, significa que lo ha engendrado en su ausencia y con otra persona. Eso es obvio. Médicamente está establecido. Legalmente hay que reclamarlo en la vía judicial. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Es plantear la impugnación de paternidad. Si usted no quiere tener a ese hijo como suyo, evidentemente es el proceso de impugnación de paternidad. Y como todo lo que se dice se prueba en el mundo del derecho, evidentemente una prueba importante es el certificado de movimiento migratorio, que acredita que usted ha estado en el extranjero durante el periodo de gestación, de la procreación de esa criatura. Es más, también otra prueba importante es los giros que usted enviaba el dinero desde el lugar donde estaba hacia el Perú. Son documentos que le van a acreditar que tenía ausencia en el Perú. Y la más importante es la prueba del ADN. Esa prueba es una prueba científica, es importante, a la que usted se compromete a ofrecer y cubrir el costo. ¿Para qué? Para que se realice la prueba del ADN con su persona, con la persona de la señora que es todavía su esposa y la de la criatura que ha nacido. Con esos 3 elementos, con esos 3 rasgos de esas personas, van a determinar en una prueba pericial del ADN si es cierto lo que usted señala o no lo es. Seguramente, y debe ser así por lo que usted explica, va a salir que no es usted el padre y la demanda la tienen que declarar fundada, porque usted está reclamando oportunamente. Porque si usted deja pasar el tiempo, ya hay una aceptación
de la paternidad, ¿correcto? Lo mejor que tiene que hacer, si no está de acuerdo, es reclamar y sentar su correspondiente demanda. ¿Bien? ¿Ok? Cualquier ampliación también, como siempre, a su servicio. Bien, en este punto, mis queridos amigos y seguidores, nos han llamado, nos han escrito y nos han pedido que les dé un poco de explicación respecto de un hecho que es de conocimiento público, que vemos todos los días, en estos últimos días sobre todo. Es el pedido de prisión preventiva que existe en estos momentos contra Keiko Fujimori y una decena de personas más. Entonces nos han solicitado una explicación de qué cosa es la prisión preventiva, si es la determinación o no de una culpabilidad o responsabilidad. Al respecto, le vamos a explicar primero lo que nos pide este señor, este seguidor nuestro. Doctor Tantaruna, conocedor de la forma didáctica en que nos explica los temas legales, quisiera pedirle que nos oriente sobre el caso que en estos días al Perú lo tiene como espectador. Es sobre el pedido de prisión preventiva para Keiko Fujimori y una decena de personas más. Al igual que muchos en el Perú seguramente desconocemos lo que es la prisión preventiva, porque ya anteriormente tuvo una prisión provisional. ¿Cuál es el procedimiento, sus consecuencias y por qué esa audiencia demora varios días? Bien, vamos a explicarle brevemente qué es ese procedimiento, ¿correcto? Para eso tenemos que tener primero qué cosa es la prisión preventiva. Vamos a tener en claro el concepto de prisión preventiva. La prisión preventiva es una detención que ordena un juez a una persona para asegurar el desarrollo de un proceso judicial. La prisión preventiva no es porque se encuentra responsabilidad en la persona, sino es para asegurar el desarrollo del proceso judicial, pero se dicta bajo algunas circunstancias que ahora las vamos a explicar. Por ejemplo, la ley procesal dice obligatoriamente que se inicia el pedido de prisión preventiva por pedido del fiscal, que es el representante del Ministerio Público. Lo pide ante un juez y el juez es posible que dicte una prisión preventiva si dice la norma. La norma señala si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar que existen fundados y graves elementos de convicción para que el juez estime razonablemente la existencia de la comisión de un delito que puede vincular al imputado, o sea, al investigado, como autor o partícipe del mismo. ¿Ok? Ese es inicialmente una de las primeras premisas que señala la norma legal. La otra es que la sanción a imponerse, es decir, de hallarse responsabilidad futura en un juicio posterior, la pena a imponerse a esa persona sea superior a 4 años de pena privativa de libertad. Es decir, procede también el pedido de prisión preventiva si el delito por el cual se le investiga, si el delito tiene una pena que supera los 4 años de pena privativa de libertad. ¿Ok? En este caso, el delito que le están imputando a la señora Keiko Fujimori y las otras personas son una, que es una asociación ilícita para delinquir, y también el lavado de activos, es decir, que no pueden demostrar la existencia del dinero que ingresó para la campaña política de las elecciones presidenciales del 2011. Ahora les vamos a explicar un poco más también de ese tema. Bien, además, dice que el imputado, o sea, otro de los requisitos es que el imputado, que serían los procesados, ¿ok?, en razón a sus antecedentes y a otras circunstancias particulares en cada caso, le permita al juez colegir razonablemente que tratarán de eludir la acción de la justicia, es decir, que habría un peligro de fuga, o que también podrían obstaculizar la averiguación de la verdad, es decir, hay un peligro de obstaculización a la investigación. Entonces, un juez puede dictar, reiteramos, una prisión preventiva porque considera, uno, que existen elementos fundados de la comisión de un delito.
No es que, dice la norma, no es que encuentre responsabilidad. No, cuidado, porque ahora escucho los abogados y muchos analistas que hablan de, pero no hay pruebas, sobre todo a la gente que está a favor de Keiko, escuchamos decir que no hay ningún elemento, no hay ninguna prueba. Y no dice que la ley no dice que haya pruebas de que ha cometido el hecho, sino ya sería responsable de la existencia de la comisión de un delito. ¿Ok? Primera premisa, la existencia de la comisión de un delito. Y la segunda, que vincule a esta persona, a la procesada, que vincule como autor o partícipe. Y hay una vinculación. Lo que más adelante se va a determinar es si existe responsabilidad penal. Pero que hay vinculación, hay vinculación. Y la pena es superior a 4 años, evidentemente la pena es fuerte, es superior a 4 años. ¿Habría peligro de obstaculización? Vamos a analizarlo también más adelante. ¿Qué cosa es el peligro de fuga también? Que es lo que justamente vienen discutiendo en estos días. Dice la norma legal, para analizar el tema del peligro de fuga, para calificar, el juez debe tener presente el arraigo de la persona procesada, el arraigo en el país, ¿correcto? Que muchas veces hablamos del arraigo domiciliario. No, la norma dice el arraigo en el país. Y para determinar el arraigo se tiene que colegir conjuntamente con otras situaciones, otros actos. ¿Correcto? Esto pueden ser, obviamente, el domicilio, la residencia habitual, tener familia, tener negocio, tener trabajo, o qué facilidades tiene esta persona para poder ingresar o al salir del país, o también qué facilidades podría tener para ocultarse. Eso también se tiene que analizar. También se tiene que analizar el hecho de la magnitud del daño causado con este delito. El comportamiento del procesado o el imputado. Miren lo que dice la norma. La norma señala no solamente el comportamiento en el proceso que se le ha instaurado, no, habla también en cualquier otro proceso cuál ha sido su comportamiento en un proceso anterior. Ya también vamos a analizar brevemente estos temas, ¿correcto? Ahora, demostrar si realmente existe una organización criminal creada al interior de este movimiento o partido político, ¿no? ¿Correcto? Vamos a seguir analizando entonces ese tema, ¿ok? Después también la norma habla del peligro de obstaculización. ¿Qué cosa es el riesgo razonable que el imputado pueda obstaculizar la investigación? Cuando la norma señala de que podría haber obstaculización si está en libertad, es porque habría posibilidad de que esta persona investigada pueda destruir, modificar, ocultar, suprimir, falsificar algún elemento de prueba. Eso es obstaculizar la investigación penal, porque también, estando libre, puede influir en otros coimputados, en otros testigos, puede influir en los peritos. ¿Para qué? Actúen en forma contraria al buen desarrollo de la investigación, ¿correcto? Pues también puede inducir a otros a realizar tales comportamientos que alteren la investigación. Es decir, el juez se pone en una forma neutral a decir, si yo le doy la libertad a esta persona, ¿tiene facilidades o no de poder modificar, destruir, ocultar, suprimir, falsificar elementos? Sí tiene, que es la titular de un partido político, que tiene relación con muchos otros actos que el juez lo va a tener que elaborar. No son actos que se analizan independientemente, son actos que se analizan en conjunto. Así señala la norma, ¿correcto? Es más, hay que tener presente muy en claro que la Corte Suprema ha dictado ya unas pautas sobre las cuales se tiene que dictar la prisión preventiva. Y estas pautas están señaladas en una casación, donde la misma Corte Suprema ha establecido que son, digamos, una jurisprudencia de carácter vinculante. ¿Qué significa una jurisprudencia de carácter vinculante?
Significa que todos los inferiores o todos los jueces que dictan estas medidas tienen que tener obligatoriamente como ente rector lo que la Corte Suprema ha dictado como pautas para dictar la detención preventiva. Por ejemplo, cuando se refiere a la imputación necesaria, lo señala la Corte Suprema en la casación mencionada e indica que la imputación necesaria es que el fiscal sustente en forma clara y meridiana el elemento fáctico. ¿Y qué es el elemento fáctico? Es todo lo relacionado con los hechos. Es decir, cuáles son los hechos en que sustenta su pedido. Y que cada hecho tiene que estar con su acreditación, es decir, con su prueba. Yo tengo este elemento de hecho y acá está la prueba. Yo tengo este otro elemento de hecho y acá está la prueba que sustenta el hecho que está presentando ante el juez. Es como yo siempre les indicaba, en el mundo del derecho todo lo que se dice se prueba, ¿correcto? Hay algunos momentos evidentemente que hemos visto a nivel nacional donde los abogados y el mismo fiscal tratan de adornar con otras oraciones, otros sustantivos, otras palabras, pero la esencia principal es que la imputación que se va a hacer necesariamente tiene que sustentarse en elementos relacionados con los hechos, que son los elementos fácticos, ¿ok? Y estos elementos fácticos, reitero, tienen que estar sustentados en las pruebas correspondientes. Después la misma Corte Suprema habla del arraigo. ¿Qué es el arraigo? El arraigo para la Corte Suprema, en casación, reitero, es decir, en norma vinculante, jurisprudencia vinculante, ha señalado que la sola situación de la inexistencia de arraigo, es decir, que no tenga arraigo domiciliario, bueno, no tiene casa propia, pero la Corte Suprema ya lo ha señalado, la sola situación de inexistencia de arraigo no significa o genera necesariamente que deba imponerse la prisión preventiva. No. Sobre todo cuando existen, dice, otros elementos que pudieran cumplir con esta medida. Por ejemplo, pues los fines no necesariamente es la detención preventiva. Puede haber también una comparecencia con restricciones, un impedimento de salida del país. Pero para dar la prisión preventiva, tiene que establecer el juez meridiana y transparentemente, fundamentadamente, por qué es necesario para él dar la prisión preventiva. ¿Correcto? Y ellos consideran que la prisión preventiva debe ser porque existe la probabilidad de fuga, porque existe la probabilidad de obstaculización, ¿correcto? Y porque existe la gravedad de la pena. Referente a este tema, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que no basta la gravedad de la pena a imponerse para que se le dicte una prisión preventiva a una persona investigada. Dice al contrario, que esta situación, la gravedad de la pena, el arraigo, la obstaculización, en fin, todos estos elementos tienen que ser analizados en su conjunto. Y dice además, incluyendo incluso, dice la Corte Suprema, los valores morales de esta persona investigada, demostrados por la persona investigada. Es decir, el comportamiento que tiene esta persona en este proceso que se le investiga y en otros procesos, los bienes que tiene, las vinculaciones familiares, los lazos y nexos que tendría y se mantendrían en el país, así como los que podría tener en el extranjero. Además de que esta sentencia podría ser una sentencia que al dictarse podría ser muy gravosa, es decir, superior a los 4 años de pena privativa de libertad. Estos son los elementos necesarios que el juez va a analizar cuando se dicte la prisión preventiva si la considera fundado el pedido del señor fiscal. Entonces, al final de este proceso, al concluir este proceso, el juez va a resolver diciendo, pues, que declara fundado el pedido de prisión preventiva si ampara la solicitud del Ministerio Público y ordenará los 36 meses de prisión preventiva o lo puede cambiar a 18 meses dependiendo de lo que decida el juez. Pero para llegar a esa conclusión, reiteramos,
tiene que analizar en conjunto todos los elementos que sirven para sustentar su pedido. ¿Correcto? Hemos mencionado claramente, en resumen, todo lo que se necesita ahí para que el juez pueda dictar una prisión preventiva. Espero que les haya servido esta explicación. Y también me piden que opine respecto de, en mi experiencia y con conocimiento de esta causa que tenemos todos también, la, digamos, opinión de mi caso, opinión como abogado, cuál podría ser la conclusión a que arribe el señor juez, si declarará fundado o infundada la petición de la Fiscalía. Bueno, me atrevo a decir, me atrevo a opinar que en mi concepto el juez va a amparar la solicitud de prisión preventiva del pedido del señor fiscal. ¿Por qué? Porque sí existen elementos que vinculan a la señora Keiko Fujimori y parte de su entorno en los hechos que están mencionados. Existen colaboradores eficaces, existen pruebas de la relación, no existe demostración de la forma que han ingresado esos dineros. Decir la defensa de la señora Keiko Fujimori, al decir eso no ha sido corroborado, eso sí le servirá como elemento cuando se dicte una sentencia final. Porque si todo esto no se ha corroborado, en esa oportunidad puede ser declarada absuelta de esos cargos, que lo vemos bien difícil. Pero esto va a servir también para custodiar las pruebas, para impedir el manejo, la coacción, es decir, el entorpecimiento con la investigación probatoria. Y además, el juez, recuerden ustedes, tiene el antecedente que con menores hechos y con menores pruebas envió a Ollanta Humala y a su esposa a una detención preventiva. ¿Ok? También es el que dictó una prisión preventiva acá en el Callao contra el señor gobernador regional del Callao anteriormente. También es el que ha dictado una detención preventiva contra Alejandro Toledo. O sea, en este caso hay una gran cantidad de elementos de convicción que el juez seguramente lo va a valorar conjuntamente. Y otra de las inquietudes de nuestros seguidores es, doctor Tantarunas nos dice, y en su opinión, ¿usted cree que el juez es un juez imparcial o es un juez parcializado? Como lo viene diciendo la defensa y la misma Keiko Fujimori. Bien, en este caso ustedes deben saber lo siguiente, que inicialmente la Fiscalía pidió una detención preliminar por 10 días. El juez declaró fundada la detención preliminar y detuvo a Keiko Fujimori. Inmediatamente su defensa interpuso el recurso de apelación y se revocó en la superior sala. Se revocó esa medida y la señora recobró su libertad. Pero ese es en el acto de la prisión preliminar. ¿Correcto? Bajo ese fundamento, ellos han interpuesto un recurso de recusación contra el juez Concepción Carguancho. Hay que tener presente que el doctor Carguancho es su apellido materno, Concepción es su apellido paterno, Concepción Carguancho. Concepción no es su nombre, es su apellido, ¿ok? Correcto. Bien, entonces el juez ha rechazado la recusación, les ha dicho no la acepto y continúo con el proceso. Y la Fiscalía acaba de mencionar de que la dilación que hace la defensa de Keiko Fujimori está en la posibilidad de que la Sala Superior le ampare la apelación y declare fundada la recusación para traerse abajo toda esta posibilidad de que la señora sea enviada a prisión. O sea, es una táctica. La otra es la que vienen esgrimiendo al señalar de que el doctor Concepción Carguancho es un juez injusto, es un juez parcializado, es un juez que no les guarda garantía a ellos. Bueno,
Eso hay que entender, que es la posición de ellos, la posición para la gente, la posición para los entendidos en el derecho, es que no es cierto que esté haciendo abuso de su facultad como juez. Lo está analizando y ahora va a tener la obligación, si dicta la detención preventiva, de fundamentar mucho más sólidamente la resolución que ampare el pedido de la Fiscalía, si dicta la detención preventiva. ¿Correcto? Pero yo, en mi opinión, considero de que la posición de los abogados de Keiko Fujimori y los otros están en el tema de decir que es un juez parcializado, no es un juez justo, porque no es justo lo que ellos quieren y porque no es necesariamente lo que necesitan. Para ellos, el juez imparcial sería aquel que les dé la razón a ellos. ¿No se dan cuenta? El que le da la razón, ese es un buen juez. El que no les da la razón, ese es un mal juez. Yo creo que ese concepto debe desterrarlo, no le sirve para la defensa. Además, quiero señalar que este no es un juicio político, es un juicio que está castigando los delitos que considera se han cometido en agravio del Estado, ¿ok? En agravio del Estado, en agravio de la sociedad. El delito de lavado de activos es un delito muy gravoso, ¿ok? Por ahí he escuchado también otros defensores de la señora Keiko Fujimori que dicen que no es justo que se judicialice la política. Y eso no es cierto. La política no se está judicializando. Lo que se está judicializando son algunos políticos que han cometido graves delitos en contra de la sociedad y en contra del Estado. ¿Ok? Espero que les haya servido la explicación. Y bueno, por el día de hoy, como nos hemos explayado un poco más en este tema, que espero les sirva y oriente a muchos de nuestros seguidores, nos despedimos hasta la próxima semana, el próximo programa. Pues este fin de semana tenemos un fin de semana largo por los feriados que tenemos desde el día jueves. Un fraterno saludo y que tengan un buen fin de semana. Y reitero, no se olviden, a partir del mes de noviembre, que es la próxima semana, nuestras consultas saldrán los días miércoles a partir de la 1 de la tarde. Un abrazo para ustedes. Hasta pronto.